fuego sin parar. El suelo tiembla, no hay lugar. El eco arde, quiere gritar. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Cada nota un puñal al alma, cada golpe un tambor que llama. La rabia canta, no hay calma. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Ven como eres, no hay disfraz. Ven como eres, sin más. Ven como eres, no te escondas jamás. Ven como eres, y no te escondas jamás. Sangre y infierno, fuego en mi piel. Confesar y maldito ¿Cómo anda la banda? Acá estamos, llegado de la chamba, a las apuradas, quemando goma. Pero bueno, teníamos que estar. Qué día, por Dios. Cómo me hinchan los huevos esas viejas, mira. Ah, ¿será porque soy fachero? Jeje. Cafecito. Bueno, primero vamos a hacer un check-in. Pablito, ¿qué onda, Nachito? Alan, querido. Vamos a ver si Cepito en Rival, sin potenciadores. ¿Clasificó o no clasificó? Tic. Un hoyo así. Mirá. Con el escape todo mojado, pa, pasamos. Gonzo querido. Ervin. ¿Qué onda la bandurria? ¿Están listos para la Cepa Cup? ¿Quién la va a ganar? ¿Habrá algún premio? Vayan a saber. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí, sí. Veamos a ver qué trae esta cajeta. Messi. Messi, Messi. ¿Qué onda, Gonzo querido? ¿Cómo los encontró la rotación de pista? Mamadera. Complicadation. Complicado. Bueno, a ver. Sirve, sí. Este se usa mucho en la S12. Sí, sí. El Tuli. Venga. Mañana tenemos más tulipán, más cajitas. Se van acomodando las cosas. ¿Cómo andás, Emma? Emma, querido. Peca. Vamos, Pequita, querido. Sí, pasa que ayer, como estábamos en una charla con un grupo de amigos, no podía ver lo que escribía el chat. No le había encontrado la vuelta. Pero bueno, después sí leí los mensajes. Así que a todos los que pasaron ayer y vieron esa charla épica, gracias. Cansado, gente, cansado. Un poquito de la bebida no esponsoreada.
Bueno, ¿qué hacemos con la Cepa Cup? No veo a todos los interesados acá en el chat. ¿Suspendemos? A ver. Tuc, tuc. ¿Qué me contas? Vamos a mandarle una chiquín a la camarita del cepito. Vamos a poner acá, que no moleste. Acá está. Acá está. Ya Cepito hizo la tarea. Se armó los bombos, todo. La seipiriña será. En vez de caipiriña, seipiriña. Pega como patada de mula en la boca, pa. Ya te lo puedo decir. El bombox, no bombo, bombox. Esperá que lo tengo que corregir eso, pa. Ahí va. Yo me tendría que dedicar al marketing, pa. La verdad. Miguelito querido, ¿cómo vas? Ya estás en la chambación. Se acabó el descanso, ¿verdad? Che, Miguelín, no... No vi que te hayas anotado en la Cepo Cup. ¿Puede ser? ¿O leí mal? No, Nachito, ya tenía una predeterminada, así que vamos a utilizar esa. Pero bien, bien ahí con la info, te agradezco, pa. No, Pequita, se nota que no viste los videos, pa. ¿Cómo estás, David? Daza, welcome. Ah, bien. Perfecto, te queda un día, pa. Pero... ¿Cómo 700 bandera de serie 9? Si estás en serie 9, pa. ¿Cómo andás, Maxi14? Bueno, bienvenido. Bueno que te animaste a interactuar con los secuaces del canal. Nadie te va a morder, pa. Salvo que entre Evo. Olvídate. Hoy tenemos para un ratito, Víctor. Así que, tranca palanca. Serie 10, ahí está. Mira. O sea, Miguelín, ¿te anotás en la Cepo Cup? Así te agrego, pa. Mirá, Maxi14. Tenés gente que está en serie 7, en serie 6, serie 10, serie 11, serie 12, nivel Dios. Hay de todo un poquito acá, pa. No sé si se trata tanto de puntaje. ¿Hace cuánto jugás al jueguito? ¿Sos nuevo? Sí, el Evo sí, pa. Se defiende con la cola. Mal. Bueno, estaría faltando la incorporación. A ver. Esto se va agrandando. Bueno, nos queda un cupito para la Cepa Cup. A ver si hay algún interesado. Tal cual. Sí, sí. ¿Y en qué serie estás, Maxi14? Por ese puntaje calculo una serie 7, serie 8. Ah, dale, Erwin. Ponete las pilas, pa. Bueno, ya se agotaron los cupos para la Cepa Cup. Juntamos 9 escuderías. No es joda, son 9. La verdad, superó mis expectativas.
Demasiado, te diré, ¿eh? Pero bueno. Sí, perfecto, Maxi. No hay ningún problema. Va a haber otra edición, pa. Así que, estate ahí atento. Atento para anotarte y participar, pa. ¿Quién te dice? Por ahí te toca un compa y ganan la Cepo Cup. ¿Quién te dice? Por ahí ganan algún premio. Todo puede ser. Igual, aclaro, esta Cepo Cup no hay premio confirmado todavía, ¿eh? Pero bueno, estamos movilizando ahí un par de sponsors. A ver qué conseguimos. Majapapitas querido. No sabes con quién te tocó en la Cepo Cup, pa. ¿Cómo se te acabaron las vacaciones? ¿Estás chambeando, Majapapas? Sí, para ser la primera, pa. Bastante bien la inscripción. Vamos a ver si para la próxima cobramos inscripción. No lo vas a creer, pa. Te vas a querer morir. Espero que estés sentado, Dani. Por amor al arte, sí. Ad honorem. Ah, pensé que empezabas a trabajar. Pero bueno, algo es algo, Majapapitas. Ahí está el amigo Conor McGregor. Todo bien, mi amigo. ¿Cómo te trata la serie 12? A mí la verdad me está cacheteando, pa. Me está costando, ¿eh? Bueno, mucho no jugué, pero me está costando poquis. No, no, todavía no sorteamos, Dani. Estamos esperando que lleguen los demás jugadores, pa. O por lo menos la mayoría que falta. Para que lo sepan. Opa, ¿cómo vende humo, pa? Sí, no sé, qué sé yo. Ah, no, me muero. Está very difficult la cosa. A ver qué pasó el comp. No. Vamos a probar esto, después vamos a ver. Mientras va llegando la muchachada. Obviamente no vamos a ir con el amigo Lewis. Vamos a poner a Mr. Increíble. A ver cómo nos va. Una semana, Erwin. Una semanita. De viernes a viernes, pa. Así tienen el fin de semana para sumar puntos como loco. Sí, no queda otra, Gregor. Está bastante heavy metal, ¿eh? Yo pensé que... Aparte, por lo que me tocó jugar, para mí no es tan importante tener todo unidad de potencia, ¿eh? Ojo al piojo. Termina el directo, pa, y ya empieza a sumar. En realidad, una vez que están sorteados los equipos, empieza a sumar. No. No. Las carreras, Maxi, se suman, los puntos se suman por las carreras que cada uno gane en F1 Clash de manera individual. Después se suman con las del compa
Y ahí se va a declarar el ganador. Mirá que yo le puse UP y tengo bastante unidad de potencia. Creo que es el mejor relaje que tengo, Víctor. Pero no... Es la Narnia misma. Vos fíjate que acá... tengo más curva que unidad de potencia. Y nada que ver. ¿Cómo andás, Luquitas? B. Mira, Luquis. Ya el cupo se acabó de cerrar. Pero bueno, estate atento porque el próximo viernes arranca la próxima edición. Así que en la semanita vas a ir viendo más o menos cómo es el mecanismo. Lo vas a ir aprendiendo. Y para el próximo viernes, si todavía tenés ganas de participar, te anotás y listo. Y te diría que sí, majapapitas. Para pulir un par de detalles, un par de cositas. La primera siempre es de prueba. Después cuesta. Perfecto, Luquis. Decime, ¿en qué serie estás corriendo, Lucas? ¿Y de qué país sos? Lo mismo para el amigo Maximiliano 14. Ah, dijo que estaba en serie 8. Pero no dijo de qué país era. Sí. Opa, mirá el comentario de Alan. ¿Qué sos, fan de Ricky Martin? Serie 7 Argentina. Suma, sí, sí. Interesante. El que no pasó su setup fue Hervin. Bastante egoísta, te diré. Bueno, vamos a ver. Puse esto y gané 2 carreras. El único problema que las 2 fueron en Bahrein. No tuve oportunidad de probarlo en otro circuito. Pero tiremos una carreruski, a ver qué onda. Con Gasly 3 y Alonso al 2. ¿Y cómo te va, Miguelín? Team Chayanne, me muero. Bueno, yo soy Team Cristian Castro. Tenemos adelantamiento, gestión, inicio de carrera y por último, inicio de carrera. Ah, pero ¿qué estabas usando, Miguel? ¿Potenciadores posta a posta? Yo juego con puro autocontrol. No tiro otro potenciador, pa. ¿Será eso? Vamos, Maxi, otro de Argentina, pa. Banderola. ¿Por qué la entramos? ¿Qué? ¿Qué? Dale, Ervin. ¿Pero qué hora va a venir? Vamos a hacer una pruebita. Pero necesitamos pulir ese setup. Opa. Y sí, no es muy bueno el autocontrol. Pero bueno, antes de andar gastando los potenciadores premium. Ay, Singapur, me muero. Qué dolor de cara. Podés jugar en cualquier serie, Alan. Lo importante es que cada victoria es un punto. Vos sabrás a dónde jugás, en qué serie dedicas tu tiempo. Ya quedan cada uno. Voy a hacer una excepción y vamos a gastar unos atemporales a ver qué onda.
Dani, ¿sabés que armé el setup? Todo full UP, casi 300 de UP. No, no me sirvió de nada, amigo, porque aparecía otro ñato con un setup de curvas, con un setup de velocidad y me pintaba la cara, pa. Entonces por eso estoy modificando un par de cositas para ser más competitivo. Vos fíjate, ahora mi setup es full curvas y creo que va, dentro de todo va bastante bien. Por eso es medio ilógico, te diré. Y hoy jugué con un muchacho que tenía full UP y yo le gané y mi setup no es UP. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo manejo el portugués cada día, pa? Voy progresando de una manera. Terrible. Opa, mirá Miguelito, se está volviendo un experto. Viene ahí, Sí, rotísimo, pa. Listo, Víctor. Sí, sí, sí. Todo es recibidísimo, pa. Tenelo en cuenta. Siempre hay que tener un montón de opciones en la mano, pa. No hay que encariñarse con un setup. Porque cuando te agarra la cagadera, pa, ¿qué haces? Opa. O sea que parece que fue... Sí, voy a estar atenta, amiga. Re tóxica. Miarita. Parece que la charlita de ayer sirvió bastante. O al menos a algunos le vino fructífera. Qué raro que no está el amigo Evo. Debe estar trabado en el camino. Porque si no, es de los primeros en aparecer. Y la verdad que es bastante raro, Majapapitas. Yo pensé que me había funcionado bien en Singapur porque era en Bahrein, porque era Bahrein, tenía algo especial. Pero creo que acá en Singapur está yendo bastante bien. No le presté atención a los puntos de mi rival, al TS, para ver a ver qué onda, porque por ahí es un TS más bajo que el mío y era evidente que iba a tener un poquito más de chance de triunfar. Eh, Incluso amigo Majapapas, en esa charlita se mencionó tu nombre. Te la deja picando ahí, tic tic. ¿Quién diría que estaríamos jugando en Serie 12 con Mister Increíble? Lo tenía el oscurín. Va madera. Qué dolor de ojitos. Sí, sí. Va a estar entretenida, pa. La verdad no recuerdo en qué momento mencionamos tu nombre, Maja Papitas, pero sí te puedo decir que estás en la charla, pa. No sé si para bien o para mal, pero... Y bueno, pero con calma, Alan. Si tenés poquitos coins, por ahí te conviene bajar una serie, ir juntando moneditas de a poco, mejorando cositas. Tranqui, Nachito. Crack.
De 4 carreras en Singapur, con setup de UP, no gané ninguna. Primera, que el setup no es UP y gané. ¿Habrá influido el potenciador? Yo creo que sí. Tendría que haber hecho la prueba con un autocontrol. Pero bueno, se sumó. Ah, es verdad. Pero bueno, la verdad que como no podía leer el chat, muchachos, estaba como medio perdiduli. No sabía lo que estaban cuchicheando ahí. Mar. Sí, yo también lo perdí al cíclopa. Me tengo que readaptar de nuevo. Es verdad, Víctor. A mí me gusta muchísimo, pa. Y humildemente tengo que decir que tuve una leve participación en la letrita. Esperemos que la empiecen a pegar y empiecen a pagar, mierda. Demasiado que le escribo las canciones, le paso la música. Y yo comiendo arroz. Dejate de joder. A ver esos cuernitos. ¿Dónde están los cuernis Hamilton? A ver. Los cuernitos Hamilton quiero. Ah, no tiran cuernitos. Están rebeldes, ¿eh? Okis. Ahí están las cuernitas Hamilton, pa. Y... Y esos blanquitos son los cuernitos Hakkinen, pa. Si alguno se quiere hacer cargo. No, pa, las muestras las saco fiado del chino. Con la libretita hoy. Que Dios le pague. Ahí va, vamos, Emita. Va queriendo, va queriendo. ¿Qué otros cuernitos tenemos? ¿Qué color? Estos son los cuernitos Hamilton. Los oscuros oscuros. Los amarillos de Yuki, sí, tal cual. Tenemos Hakkinen, tenemos Yuki. Los negritos que son del amigo Hamilton. Y después, ¿qué tenemos? Hay unos amarillos mal, Bueno, vamos a ir innovando cositas. Vamos a tirarnos otra carreruli, a ver qué onda. Vamos a esperar un ratito más y vamos a largar con el sorteo. El que está, está, y bueno, el que no está, no está. Pero esto tiene que avanzar. Vienen majapapitas ahí, siempre con su aporte, Sí, sí, atento a eso. 1440 de media. Me quiero morir. Hace un calor por estos lados. ¿Quién es el otro majapapitas? Iluminame, a ver. Singapur, qué bueno. Vamos a ir con autocontrol. Tenemos mejor TS que el rival. Así que va a ser una buena práctica. Duro, duro y a tomar mate, Le llevo casi 100 puntos. Tiró un Tsunoda y un Sainz. Bueno. Flojo Mister Increíble. Se está quedando Russell. Opa. Bueno, igual ese neumático Blanduski mucho no me quita el sueño porque
no hace ni... Hace una vuelta y entra a los boxes. El tema que no se despegue tanto. Cómo se nota cuando le pones el potenciador copado y cuando le pones el autocontrol. Mucha diferencia. Y sí, pa. Todo sirve, todo sirve. El humo sube en la ciudad sin fin. Las luces parpadean en su frenesí. Las sombras bailan en un ritmo sin control. Cerebros carcomidos en busca de su rol. Mordiendo el aire con dientes de metal. Rugiendo fuerte en un caos infernal. Somos los gritos que nadie quiso oír. No, la verdad que yo no pude, amigo Alan. Así como salí del trabajo, me vine para hacer el directo, directamente. Así que no tuve tiempo, mi compa. Me hubiera gustado, sí, pero bueno, después lo veré un poquito más tarde. Antes de volver a la chamba. Dios mío. Pasa que... ¿Sabe qué pasa, Erwin? Que le ponen los rojos. Por ahí te agarra un Leclerc, un Piastri o alguno que tiene buena salida, un Alonso. Y con ese, cuando el chabón entra a boxes, vos todavía estás por mitad de camino. Entonces el chabón ahí gana mucho tiempo, gana posiciones. La mayoría lo hace así. A mí me tocó hoy todo el día con gente que hacía lo mismo. Es más, todos los con los que juego hacen eso. Le ponen, a uno le ponen blandos, que haga 2 paradas, y al otro le hacen una solita. A veces le sirve, y a veces no. También, hay un montón de chances, pa. Ya que el safety car acá en Singapur es muy común. Che, está recontra planchado, Mister Increíble. ¿Qué onda, guacho? Y a veces corres el riesgo de que se amontonen en la parada en pit. Si tomás ciertos recaudos, lo podés evitar. Pero pasa que por ahí a veces te olvidas de separarlos y se complica un poco. No me diga que Mister Increíble me hace perder la carrera porque lo hundo. ¿Cómo se nota un potenciador al otro? La verdad. Sí, había mejorado con el tema del Kertz, pero últimamente como que estoy medio dormidín, pa.
Voy a tener que estar un poquito más atento a eso. Ahí lo tenés. Cepito, 0 unidad de potencia. El flaco 204. Y le terminás ganando. Más allá de que vos tengas una diferencia de TS, todo lo que quieras. Eso es lo que no entiendo. No comprendo. Ay, qué lindo cuando tenés el Pit Pass y se desbloquean las cajitas automáticamente. Tal cual. ¿Qué es Walter Fark? Ilumíname, Alan. A ver. Hay cositas que Cepito no maneja todavía, pa. Ah. Sí, sí. Tiri, tiri, tiri. Singapur. Ahora con un rival que tiene más TS que nosotros. Vamos a volver a poner el autocontrol. A ver cómo va. Pero vamos a hacer una. Le vamos a poner autocontrol a Russell, que anda mejor. Y una temporal a Hulkenberg, a ver qué onda. Todo puede pasar. Bueno, muchachos, hace 38 minutos empezó la transmisión. Cuando cumplamos una hora, hacemos el sorteo de la Cepa Cup. Creo que una horita es bastante tiempo de espera para realizar el sorteo. Cafecito. Ah, what the fuck, ah. Opa, buena info, Ervin. Por fin encontré un lugar a donde gastar el lastre, pa. Aloncito con blandos. Esperemos que no se nos... mirá cómo va. Alto de Predator, Alonso, con esos blandos, pa. Pa' adentro. Pero bueno, vieron que no salió tan desfavorable la parada del flaco. Porque debe tener el tiempo de parada debe ser bueno. Entonces como que le rinde. Ahora hace una vueltita con eso. Y a la última vuelta le va a poner el blando y va a hacer diferencia. Y bueno, ahí entra el compa con los medios. El safety car que no aparece. ¿Viste, Majapapus? A veces hay que prestar atención al juego del rival. Igual esto es genérico. Si vos tenés un Alonso y le querés sacar el jugo, creo que esa es una buena estrategia, pa. Blando, duro, y el último blando, y la saca de la cancha, pa.
Porque él ahora no va a parar, que es donde va a parar la mayoría. Y ahí, con el otro piloto que viene atrás, es donde él va a sacar la ventaja. Ahí está, ¿ves? Y ojo más capaz, porque vi mucha gente que me tocó jugar acá en Singapur y tienen el Alonso raro, nivel 6, nivel 7. ¿Qué te puedo decir? Todo puede servir, ¿va? Vos fíjate su Alonso, a dónde está, a dónde está ubicado y ya hizo 2 paradas. Y él ya no para más, ¿eh? Ese Alonso ya no para más. La verdad que a pesar de la diferencia de ETS, es muy buena la estrategia. No, sí, no hay nada que hacerle, mapa, ya está cocinada la cosa. Vos fíjate, dónde está mi Russell con el autocontrol. No hace la diferencia ese potenciador. A ver en qué nivel está ese Aloncito. Tranquilo, sin despeinarse ganó. Perfecto, Majapapa. Sí, sí. Es válida la sugerencia. Al 4. Hamilton al 5. Y él sí tiene setup de UP. A todo trapo.
Tsunoda y Leclerc. Bueno, Leclerc. No me fijé el TS de ambos guachos. Si estaba a mi favor o al favor de él. Mirá cómo va avanzando ahora su Leclerc. Se despertó, pa. Y parece que esta Pistuli a Mr. Increíble le cuesta un poquís. ¿Qué podemos hacer con el amigo Hulky? Intentar un undercut. Sí, sí, puede ser, amigo Alan. A veces en la mini rectita esa chiquitita, ala, Nacho, suma un montón. Más si están todos amontonados, te pasas un montón de guachos, te digo. Ah, Celervin tirando un par de tips. Cuando era adolescente, todo era ruido, todo era fuego. Gritaba en silencio, quería el cielo, pero el suelo me abrazaba fuerte. Cuando era adolescente, nada tenía sentido, nada era fuego suficiente. Golpes al aire, rabia caliente. Cuando era adolescente. Las calles grises, el eco del dolor, cuerpos perdidos buscando calor, un cigarro roto, sueños en vapor, la noche gritando, la vida sin color. Cuando era Ahí vengo, chat. nada tenía sentido, nada era fuego suficiente, golpes al aire, rabia caliente. Cuando era adolescente, las calles grises, el eco del dolor, cuerpos perdidos buscando calor, un cigarro roto, sueños en vapor, la noche gritando, la vida sin color. Cuando era adolescente, nada tenía sentido, nada era fuego suficiente, golpes al aire, rabia caliente. Cuando era adolescente. Bueno, quedó en piloto automático.
tenía el compa. ¿Con qué se presentó a pistear? Su nueva Leclerc 4. Ahí más o menos, no le da tanta pelota a la unidad de potencia. Se vuelca más por las curvis y la velocidad. Creo que vamos a encontrar un montón de gente haciendo eso. A ver. Bueno. Vamos a la última y vamos a alargar el sorteo de la Cepa Cup. A ver qué toca. Ups. A ver, México, ¿qué onda? Lo que están en serie es cómo corren en Australia. Cómo se manejan en ese circuito. Con esas 9 vueltas hermosas que tiene. Cómo la llevan. Inicio de carrera y unidad de potencia. Querido Nachito. Uf, mirá cómo arrancó el amigo George. No, ese instinto parece que le dimos adrenalina pura. Una intravenosa de adrenalina le dimos, mirá. Mirá, Mister Increíble, ¿eh? Se sumó, ¿eh? No, tenés que ir a chambear, Nachito. Ah, mirá. ¿Y cuántas paradas hace Manjapapas? 2 paradas, una.
Sí, sí. No. Qué grande Nachito, va. Ya largamos, amigo, así ya sabes con quién vas a participar. Sí, al Japo le cuesta un poco más. ¿Y quién es el otro piloto que tenés, Majapapas? Aparte del Japo Tsunoda. No, el colapincho. Ah, el épico. ¿Esto es correcto? Sí, sí. Me acuerdo, amigo Majapapitas. Qué suertudín, eh. Bendita esa caja, pa. ¿Cómo estamos? Sí, en algún momento va a parar el amigo Lando. Mirá, siempre me agarra doblando la curva. Nunca en la recta recta. Qué suerte para la desgracia. ¿Eh? Solo tengo que volver a encontrar el ritmo de la secuencia, pa. Me perdí. Pero bueno, vamos a ver si nos organizamos nuevamente. Tenemos un 1-2, humilde, de la nada. Raro. Pero pasa que siempre tenés que tener un slot vacío, Nachito. Porque si no estás bloqueando la caja copies. El lastre tremendo, Ervin. Bien, 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 bien. Y teníamos un TS inferior. A ver las Piezuskis. Norris 4, Russell 4. Opa. Ah, no. Pero un cachetazo me daba. Mirá. Opa. Mismo setup. ¿Qué me contás? Bueno. Vamos a sacar la captura del juego.
Y vamos a incorporar las roulettes. A ver si no me olvidé de nadie, papu. Ah, sí. Ahí estamos. No te había notado, Erwin querido. Ahora ya tenés que estar. Ahí está, Erwin en verde, pa. Y el amigo Miguel. Ah, bueno. Así que vamos a empezar. ¿Son pares qué? Y sí, pa, ¿cuántos pilotos tiene una escudería? ¿2 o 3? Bueno, Red Bull tiene uno. Buena pregunta, Nacho. Sí, sí. Viéndolo por ese lado. Válido. Ya saben. El primero que sale es el capitán del equipo y el que le pone el nombre. Los nombres de los equipos tienen que ser relacionados con Fórmula 1. Si no, lamentablemente, van a ser vetados. Si el primero que sale y tendría que ser capitán no está, cuando se sortea el compañero, si el compañero está, va a ser el que elija el nombre. ¿Ok? Y bueno, arranquemos con el number one. A ver. Comenzó. Guarda, guarda. El primero es el Prezi. ¿Qué me contás? Bueno, vamos a anotar al Prezi. Ya salió el primero. Está el Prezi por acá para ponerle nombre a su equipo. Y bueno, pa, invirtió en unos cafecitos él. Le tengo que dar un gustín. Si no se me cae el sponsor, muchachos. Sepan comprender. Eh... A ver. El Prezi. Ya lo eliminamos al Prezi. Tic. No tiene nada que hacer. Vamos con el compañero de equipo del Prezi. Se va a armar la primera dupla. A ver qué onda.
Dios mío. Lo único positivo, que no somos compañeros de equipo, porque estamos en el mismo bombo. O sea que Cepito va a estar en este equipo. Y obviamente el equipo de Cepito, humildemente, Cepito Racing. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan. No sé si se va entendiendo. Opa, opa, no me gusta Nachito. No me gusta Nachito lo que está diciendo. No podemos ser pareja porque estamos en el mismo bombo, pa. ¿Me entendés? Ahora, el primero que salga, que es del bombo 2, va con el Prezi. Y el segundo que sale, le toca con Cepito. Las cosas, por el momento, están así, muchachos. Desde cuando diriges mis pensamientos. A ver. Hay que ser. Desde cuando manejas mis movimientos. Así están las cosas. Ya está el Cepito Racing, el Prezi que no aparece. Alejarse de la tormenta y la tensión. No pensar en nada más que en ver. Vamos con la ruletonta. Donde quieras, cuando quieras, que estoy viaje. Entonces, tenemos que sacar a Cepito. Che, no saqué a nadie, ¿no? No, creo que no. Vamos a darle otro giro, a ver si se genera el primer equipo o no. Opa, durísimo el Edgar. Durísimo el Edgar. Opa, salió Damiano. Y Damiano está en el bombo 2. Así que Damiano se la chupetea al Prezi. Digo, juega con el Prezi. Raro. Chau, Damiano. Vamos a sacar a Damiano. Sacamos a Damianito. No sé si Damiano está presente en el chat para tomar la responsabilidad de ponerle nombre al equipo. No sé si está Damiano. Bueno, veo que no. Seguiremos avanzando. ¿Saldrá el compañero de Cepito Racing? ¿Aparecerá otro piloto? Número 1. Veremos. Veremos. Vamos a la ruletonta. Giro que giro. ¡Ah, me muero! Mirá vos, qué loco. Salió el amigo Lando. Va a ser el piloto número 1 y capitán del tercer equipo de la Cepo Cup Racing. Vamos a dirigirnos. Vamos a ponerlo al amigo Machi en esta ubicación. Vamos a sacar a Damianito. No mandé ninguna cagada, ¿no? Ah, no. Acá está el amigo Machi. Listo. Lo tenía como Lando, perdón. Todavía no... El único equipo que se armó es el del Prezi, pa. Y ninguno de los dos estaba presente. Sí. Ninguno de los dos estaba presente, pa.
Pero bueno, sigamos avanzando. Giremos la ruletonta. ¡Opa! Casi, casi cae en el majapapas. Vamos con el amigo Gregor. McGregor. Está acá el amigo Gregor. En el bombo 1. Así que seguimos todavía con un solo. Con un solo equipo formado. Y 4 pilotos número 1. Se va vaciando el Bombox 1. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Lo mejor queda para el final? Sí. Bueno, si está el amigo Gregor, vamos a pedirle por favor que nos diga el nombre de su escudería para tomar nota y anotarlo. Te leemos, Gregor querido. ¿Qué nombre le vas a poner? Gregor, lo estés probando, pa. No, no, no. Lo tenés que decidir vos como capitán del equipo. No, no, no. Lo decide el capitán. Al chat GPT, me muero. Bueno, MacBot. Bueno. Ahí está el piloto número 1 de Mac. De MacBot. Sigamos avanzando con la ruletonta. Que progrese la cosa. A ver, el amigo Gregorio. Vamos a sacarlo al Gregor. Y giramos la ruleta. A ver qué es lo que trae. Está saliendo todo el bombo 1. Lo mejor me parece que está quedando para el final. Lo tenemos al amigo Pantera. Ya que estamos. El amigo Pantera. Lo sacamos de la ruletonta. Y bueno. Ahí está el amigo Pantera. Me están faltando pilotos del bombo 2. No quieren salir, no sé qué pasa. Pero bueno, volvamos a la ruletonta. A seguir sacando esos nombrecitos. A ver qué es lo que pasa. Bueno, salió el amigo Miguel. Vamos a borrarlo de la ruletonta. Lo que toca ver es en qué bombo está el amigo Miguel. Miguelito. ¡Opa! ¡Opa! Apareció mi compañero. Se arma el segundo equipo, pa. Me gusta ese compa. Yo creo. No te digo que vamos a ser triunfadores, porque sería tener poca humildad. Pero me gusta ese compa. No. Salvo que el capitán no está. Por ejemplo, Machi no está.
Ale no está, entonces sí le toca elegir el nombre. Claro que sí, mi amigo. Sí, sí. Veremos. O sea que ya conseguí mi compa. Esto es importante. Pero bueno, sigamos con la ruletonta. Cada vez quedan menos opciones. A ver qué sale ahora. ¿Vendrá algún nombre del bombo 2? El amigo Víctor. Ya lo borramos a Víctor. Vamos a ver en dónde está el amigo Víctor. Opa, otro del bombo 1. Otro del bombo 1. No sé si está el amigo Víctor presente para elegir el nombre de su equipo. O va a dejar esa responsabilidad en su segundo piloto. Vamos a esperar un poquitito. Ahí está Víctor. Bueno, apareció el capitán. ¿Tenemos nombre para ese equipo, Víctor? Miguelito, lo vamos a descoser, papá. A ver el nombre que le pone Víctor al team. Podemos quedarnos en Disaster Racing, ¿puede ser? Estimado compañero. Si no sería muy larguito. ¿Cómo lo ves? El Disaster Racing. ¿Va o no va? Ahí está. El Disaster Racing. Perfecto. Vamos a volver a la ruletonta. A ver. ¿Saldrá otro bombo 1? Un bombo 2. Que parece como sacar una carta de Hamilton, más o menos. ¡Opa! ¡Opa! Ha tocado el Majapapitas. Jugador compulsivo si los hay. Sí, sí. ¿Tiene su compita? Tiki tiki. Oh, 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 oh. Le ha tocado con el amigo Machi, o más conocido como Lando. Como no está Machi, vamos a pedirle al amigo Majapapas que nos diga el nombre del equipo. ¿Ya tenemos nombre de Majapapitas? ¿O también estás preguntándole a ChatGPT? Recreativo Racing. Bueno. Ya tenemos 3 equipos, 4 equipos formados, ¿eh? Y todavía... Jaime querido, otro para vos, mi amigo. Gracias por pasar. Siempre ahí pendiente. Vamos a girar de nuevo la ruletonta. Ya está empezando a salir la gente del bombo 12, que es la que está más activa en el chat, Ojo. Opa.
Casi sale el Edgar, salió el Evo. Vamos a ver el amigo Evo en qué. En el bombo 1, obviamente. Raro que no esté presente, me llama la atención. Ahí está. Tro Libertad TM. No está mal. No está mal. Bastante ingenioso. Sí, sí. No te digo, uff, la sacaste de la cancha, Evo, pero... Bueno, Evo ya salió, sí. Cada vez queda menos gente, pa. Se hace desear el Bombox 2. Vamos a ver qué sale ahora en la ruletonta. Mario... Mario A. Bueno, ahora no recuerdo el apellido. El compi es del club. Vamos a ver en qué bombo está el amigo... El amigo Mario. Está en el bombo 2. Va a ser compañero del amigo Conor McGregor. La verdad, no conozco la forma de jugar de Mario, pero por ahí es una de las revelaciones, ¿eh? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos de 9 armaditos. Sí, te viene ignorando la ruleta, Nachito, ¿eh? No sé si te va a dejar como plato fuerte para el final. Ojo. Ojota con eso. Bueno, cada vez el abanico de nombres se va achicando. Vamos con otro. ¡Tic! Bombo 1, bombo 2. A ver, a ver, a ver. Opa. Le tocó al amigo Ervin. Le tocó al amigo Ervin. Jugador de bombo 2. Ah, me caigo recontra muerto. Qué dupla. Qué duplita que se armó acá, papacho. Con el amigo Alejandro Peña. A ver, ¿se me pasó a eliminar el Majapapitas? Eso es imperdonable, pa. Ah, vos decís... Ay, perdón, pero ya entendí. Sí, sí, ya salió el Majapapas, perdón. Muy bien, bien. Atento al chat, Atento al chat, Bueno, no sé si está el amigo Ervin para ponerle nombre al equipo. Si está el amigo Pantera para ponerle nombre al equipo. O le pedimos el nombre a la inteligencia artificial. Ervin. Bueno. Veremos hasta el final del sorteo a ver si aparecen algunos de estos capitanes para ponerle el nombrecito. Sigamos con la ruletonta. A ver qué pasa. Bombo 1, bombo 2. Opa. Tenemos un bombo 2 ahí, Salió un bombo 2, El amigo Alan. El amigo Alan. Ah, los mole. Bueno, ya tenemos el equipo. Los mole. Y apareció el amigo Alan. O sea que el amigo Alan va a ser compañero de Víctor. Opa, en el Disaster Racing. Equipo ya armadito. No sé qué pensará el amigo Víctor. No sé qué pensará el amigo Alan. Me gusta esa combinación, Me gusta.
Le vas a tener que meter, Alan, Mirá que Víctor juega que juega, pa. Bueno, giremos de nuevo a la ruletonta. Cada vez quedan menos nombres. Tic. Opa. Opa, opa. Apareció el amigo Nachito. ¿Qué me contás? ¿A dónde va a parar el amigo Nacho? Va a ser compañero de el amigo Evo. En el Troll Libertad TM. Opa. Ojo con este equipo, pa. OJ. OJ. OJ, Pero bueno, sigamos avanzando con esto. Vamos a abrir de nuevo la ruletonta. Ya quedan pocos nombres, Creo que 2 de cada bombo, si no me equivoco. O un poquito más. Tocó el amigo Pablo Lima. Pablito Lima tocó. O sea que Pablito, bombo 2, va a esperar a su compañero. No hay... ¿Qué puede ser? Che, ¿por qué? Ah, porque no saca Nacho, perdón. Ahora sí me van cerrando las cosas. Uf, casi me las mando. Bueno, vamos a abrir la ruletonta. Esto ya va llegando a su fin. 2 nombres del bombo 1, un nombre del bombo 2. Y los 2 del bombo 1 que quedan son peso pesado, pa, Mamita querida. Mamita querida. Bueno, tocó el amiguito Pablo Guarnieri. Del bombo 2, que ya quedó cerrado. Ya quedó cerrado el bombo 2. Ya no hay más jugadores. Así que va a esperar a su compa, que puede ser cualquiera de estos dos. Ojo. Vamos a correr un poquito al cepito para que no tape después. ¿Quién saldrá primero? ¿Quién saldrá primero? Bueno, dicen que los últimos son los mejores. Salió el amigo Emiliano, que va a ser compañero de Pablo Lima. Sinceramente no lo registra Pablo Lima. Sé que se anotó para participar, así que por eso corresponde que esté en la ruleta. Pero no sé si estás viendo el chat, Pablito o Emiliano, para ponerle nombre al super equipo. Esperamos un ratito. A ver qué onda. Bueno, no hay mucho para pensar. Sacamos al Emi y el último nombre, obviamente, es el Edgar, que va a ser compi de nuestro querido amigo Pablito Guarnieri, que hoy andaba por acá. Ahora no sé si está por acá. No me acuerdo qué nombre le había puesto el amigo Edgar. A ver. Legionarios del DRS. Ahí está.
Sí, sí, sí. Ahora vamos a anotar las victorias entre paréntesis de cada uno. Así queda contabilizado. Bueno, vamos a correr a Cepito. Vamos a entrar en el bendito juego. Bueno, primero vamos a anotar las victorias de Cepito. 1225 Cepito. Opa. Está jugando Cepito. Ahí vamos. Después obviamente le voy a hacer un poquito más fachero, ¿no? Vamos a aprovechar, vamos a irnos al club. Que ahí tenemos varios jugadores. Acá está el amigo Evo. 2387. 2387. Parece un código postal. Ahí está el amigo Evo. ¿Quién sigue? El amigo Machi. Carreras ganadas. 3722. Hijo de puta. 3722. ¿Quién sigue? Opa. El amigo Ervin. 1466. Buen número te diré, Ervin querido. Ahí está, 1466. Esto podemos pegarlo acá. Por si hay que ganar un poquito más de lugar. Vamos a acondicionarlo un poquis. Ahí estamos. ¿Quién sigue después? Pantera Rosa, carreras ganadas 2557. ¿Quién sigue después? El amigo Gandalf. Ganadas 3585. Emiliano 3585. Una locura. Después tenemos, bueno, Cristian no. Mati no. Nelson no. Espera. No. Las victorias las sumamos ahora en vivo. No, decime en qué equipo estás, Víctor. Nada más. A ver si te puedo rastrear, pa. Che, Vito. ¿Cuál de todos los Mario el que se anotó en la copa? ¿Mario Lencina o hay otro Mario? A ver si me tirás un centro a la olla, pa. Aunque sea un 3 dedos, tirame. Raro nos anotó el amigo Eric. Ahí está el Gregor. 1135 el Gregor. $1135 el Gregor. Bueno, yo ya me... Un segundito, chicas. La puta madre.
El amigo Nachito, pa. Quedó criogenizado ahí. 6:35. Viene flojo de papeles el compa de Evo, El Prezi 1041. ¿Qué nos falta acá? No, Damiano no es del equipo, Miguel no es del equipo, Majapapas. ¿Quién nos falta? Ah, el Majapapa nos falta. $8.79 el Majapapas. Bueno, ahora vamos a buscar. A ver si lo encontramos al amigo Edgar. Pero que lo parió. Sale cualquiera menos que tiene que salir. Me caigo muerto. Me falta Mario. A ver si está el amigo acá, el amigo Pablito. O era en el otro colón. No, era en el otro colón. Ahí está, mirá. Encima presidente. ¿Qué me contás, capo? Carrera generada 1155. Opa. Mirá el compa del Edgar, Yo lo dije, Guarda con Pablito. Pablo Lima no sé quién es. No sé. Uruguay Team. Vamos a ir de a poquito. Era el amigo Miguelín, A ver mi compa. 1155. Opa. Bueno. Black Sail CMT. Ah, ahí está. Black Sail. A ver si lo copiamos bien. Se niega a salir ese equipito. A ver si lo encontramos por las últimas 3 letras. No, ni eso, che. Bueno, no quiere saber nada. Categoría. No, no se deja, che.
Ah, CTM, qué bruto. Ahí está. Opa. Mira el amigo Kodak. Opa. Mira el amigo maníaco. Me muero. Ahí está, Ayrton Pérez. Capitán. Carrera ganada. La puta madre. 4697. 4697. Y yo que pensaba que Lemmy era el único cebado. Bueno, resuelto lo del amigo. Nos está faltando Damiano, que no está. El amigo Mario, que no sé cuál de los Mario es del club. El amigo Alan, ¿en qué club está? Todavía no, amigo Nachito. Ah, vos sí ya podés correr, porque ya tomé tu puntaje. Está el amigo Alan chateando por acá. Necesitamos saber en qué equipo estás, Alan. Nos falta Alan. Pablo ya está. Pablo Lima, no sé quién es. Que hasta que no sepa cuántas victorias tiene, no se le tomará en cuenta. Raro que no esté Damiano. Bueno, Víctor era de Cadillac. Así. Cadillac a secas, pa. ¿Está así como lo escribiste? ¿Es? ¿Cuál de todos, Alan? Contendiente. ¿Me decís cuál es? De todo esto que se ve en pantalla. El primero. Ok. ¿Este sos vos? Alan Ibáñez. ...139... El amigo Aylan. Bueno, pues ya le estaba sacando 9 victorias. Bueno, nos queda Víctor, Damiano, Mario y este Pablo Lima. El amigo Víctor... Es que Víctor puede ser. Bueno, el amigo está manejando. A ver. Legio Fidelis es. Ahí apareció. Vamos a buscarlo al amigo Víctor. Acá está, Víctor Gutiérrez. Carreras ganadas 1666. ¿Qué me contás, El bombo 1 completo. El bombo 2 nos falta Damiano, Mario, que no sé quién es, del club. No sé si será la Encina o qué. Y nos queda Pablito Lima, que también no se anotó, pero no lo tengo registrado. Bueno, la ruletonta ya se fue.
Vamos a poner el jueguito nuevamente. El primero, Miguel. No, no. El viernes que viene me voy a tomar el mismo trabajo de revisar jugador por jugador. Y vamos a ver cuántas victorias consiguieron. Lamentablemente, el amigo Damiano no sé de qué equipo es, como para buscarlo. Me falta la info de Mario y la info de Pablo Lima. Hasta que no consiga esa info, no van a estar sumando para su equipo. Así que bueno, ya pueden empezar a jugar. Y veremos el próximo viernes a ver quién es el ganador. Miguelito. Tiki 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 tiki. Hay que darle pa. Mirá que la cosa está complicada. La competencia es dura. La competencia es dura, Migueline. Así que vamos a tener que meterle. Yo no quiero decir nada, pero tengo dos equipos que sé que van a estar ahí, pero a los palazos por ganar, por consolidarse campeones de la Cepa Cup. No voy a decir quién, obviamente, pero va a estar interesante esto, ¿eh? Va a estar interesante, ¿eh? Así que bueno, a partir de ahora ya están liberados para empezar a sumar. Y el viernes veremos al equipo ganador. A ver qué onda. ¿Qué es esto? Mientras tanto, no sé. Seguimos con algunas carreruskis. No vamos a hacer esto tan corto. Tendremos que liberar una cajuli. A ver qué trae esta cajita verde. Por ahí. Trae algo interesante. Por ahí. Pero bueno. Creo que quedó bastante claro el formato, el sistema, los equipos. Perdón. El plazo de juego es hasta el próximo jueves a las 12 de la noche, horario Argentina. Porque en ese momento me voy a tomar el trabajito de revisar perfil por perfil, anotar las victorias que sumaron. Así el próximo viernes, cuando comenzamos el directo, ya tenemos a los ganadores y a toda la info. Recuerden que va a haber una tabla por equipos y la otra tabla va a ser de manera individual. También vale recordar que nos faltan el nombre de 2 equipos. Vamos a ver si después se ponen en contacto. Así vamos redondeando la cuestión. Vamos a jugar una carrerita, amiga, así nos ponemos primeros. Porque no queda de otra, pa. El triunfo no llega solo, hay que trabajar para conseguirlo. Pará. Por las dudas, vuelvo a dejar nuevamente la imagen ahí. Vamos a correrlo a Cepito un poquitito. Ahí están los equipos. Los que faltan nombres, cuántas victorias tienen. Y bueno, obviamente, los que no tienen victorias es porque no estaban presentes en el momento acá en el chat, como para saber en qué equipo participan. Así que si alguno los conoce, avísenle, porque si no, no van a estar sumando para su compa. Pero bueno,
Vamos a volver a las carrerulis. Ferchu querido. Qué grande, papá. Y sí, no queda otra, Fer. Hay que chambear. Víctor. Está. Olvídate, pa. Tiramos un photoshopazo ahí de una. Ni lo dudes, Miguelín. ¿Vos te pensás que nosotros vamos a perder? Por favor. Estaba al aire, perdón. Vamos a dejarlo todo, Miguel, por el triunfo. Sin lugar a dudas. Tiene la ruletonta esta. No la había girado. Vengan esos coins. Hermosos los coins. Hermosos los coins. Y bueno, comencemos. Por la primera victoria para empezar a liderar la Cepa Cup. Esta Monster está más caliente que medio gato. ¿Qué onda, Ferchu Laburo? ¿Te falta mucho, pa? ¿O ya estás por salir de la chamba? ¿O recién entraste? Nachito me parece que ya se fue a la chamba, pa. Vamos con ese lastre victorioso. Así, Miguelito, cada vez que estoy jugando una carrera, usa los dedos para que la gane, pa. Tenés que ser mi hincha número 1 ahora. Si no, estamos en la B. ¿Cómo andás, Erric? Sí, mi amigo, recién acabamos de terminar. Raro no vi que te hayas anotado. ¿Pasó algo, pa? ¿Sentías que no dabas la talla para la Cepa Cup? Tantito. La verdad me pareció raro. ¿Pero qué pasó que no estabas anotado, Eric? ¿Qué pasó, capo?
parece que alguien no está viendo los directos de Cepito. Te tenías que anotar en el cajón de comentarios de los últimos 2 directos, Eric. Mira, te puedo guardar un lugarcito porque hasta mañana, si no tengo novedades. Bueno, Damiano sí va a aparecer porque es infalible. Pero si no tengo novedades de Pablo Lima o de ese Mario, podés entrar como suplente afortunado, para completar ese team. Y después estaba el amigo Maximiliano 14 también, que puede ser considerado como suplente afortunado. Porque por si hay que apagar algún incendio. No sé si está el amigo Maximiliano 14 todavía por acá, dando vueltas. Porque si está el amigo Maximiliano, podemos hacer la excepción y que haga team con el amigo Eric. Pero bueno, no lo veo escribiendo. Ahí está. Bueno, Eric, si querés participar, te puedo agregar con el amigo Maximiliano 14 para que armen el team. Y los agrego. Sí, estamos primeros, Miguel. Estamos primeros, Miguel. Bueno, desde la Junta Directiva de la Cepo Cup se ha dictaminado terminar con la Cepo Cup. Así que ganamos, Miguel. Retránfuga, el hijo de puta. Una Doré nos tocó. Bueno, volviendo con esto, ya le voy poniendo un poquito de color. Vamos a hacer una excepción porque el amigo Eric generalmente participa siempre en los directos. El amigo Maxi 14 se está sumando. Y vamos a darle la chance de que sean parte de este evento. Vamos a ponerlo al amigo Eric. Vamos a buscar sus estadísticas, obviamente, en el equipo. ¿Dónde andaba el amigo Eric? ¿Andaba por acá o más arriba? No, anda más arriba el amigo Eric. Acá está. 1098 las carreras ganadas de Eric. Vamos a ponerlo máximo. Si le ponemos el 14 se nos va a complicar un poquito. Pónganse de acuerdo en el nombre. Julián, querido, ¿cómo estás, mi amigo? Bueno verte. Decime en qué equipo estás corriendo, Maximiliano 14, que te tengo que rastrear, pa. Maxi, Furia Estelar. Ok, vamos a buscar Furia Estelar. Furia Estelar, México. ¿Este sos vos? ¿El que dice Max?
Listo, dale, ahí muestro cómo quedaron los grupitos para que veas quién es tu compi. Maxi, mi nombre... Ah, acá está, Max. Carreras ganadas 535. 535 carreras ganadas de Maxi. Perfecto. Ahora vamos a dar paso. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a moverlo a Cepito. Vamos a poner un poquito de color para ir diferenciando. Un poquito los equipos. Ahí está. Un poquito de color acá. Así quedaron los equipos. Para el amigo Eric, para el amigo Pantera que recién se reincorpora, para que sepa con quién le toca y para que vea la dura competencia que hay en los otros equipos. Espera que acá el amarillo es muy chillón. Y no deja ver a la dupla mágica. Bueno, falta el nombre del equipo del Prezi. Después tenemos el Cepito Racing, conformado por Cepito y Miguel. El Recreativo Racing, del amigo Machi y Majapapas. Ojo ahí. Está el equipo MacBot, del amigo MacGregor. Y Mario A, que no sé quién es. Esperemos recibir info pronto. Después está el equipo Los Mole, del amigo Pantera y el amigo Ervin. Después está el Disaster Racing, conformado por Víctor y Alan. Después tenemos el Troll Libertad TM de Evo y Nachito. Opa. Después está el equipo, que todavía no tiene nombre porque no estaba ni Emi ni Pablo Lima. Dicho sea de paso, Pablito, si llegás a ver este directo, mañana por favor, conectate que necesitamos saber tus estadísticas. Entre el amigo Emi y el amigo Pablo, antes mencionado. Después viene Legionarios del DRS, del amigo Edgardo y de Pablo Guarnieri. Ojo acá. Por último, y dicen que para ahí los últimos son los mejores, el amigo Eric y el amigo Maxi 14. Yo creo que puede haber varias sorpresas tanto en la tabla de equipos como en la tabla individual. La verdad, como dijo el amigo Ale, mezcladito. Está interesante, ¿eh? Esperemos que el amigo Evo no tenga trabas para jugar, porque si no, no es justo. Original, no está desubicado, no es zarpado y es innovador. Bien. Mamá. Marito, ¿cuántos Mario hay en Malvina? Sale uno solito, Mario Lencina, ¿no? Sí, me parece que es Marito Lencina, vos es el único Mario que hay en el grupo. Y él ayer me comentó que
que se había anotado. Bueno, se ve que está más arriba de Cepito. Acá está, este Mari. Carreras ganadas 1491. Mamadera. 1491. Nos falta solo la info de Pablo Lima y de Damiano. Y el nombre del equipo de Emi y del equipo del Prezi. Que hoy prometió que iba a estar. Pero bueno, no está. Sí. Ya a partir de ahora, Maxi, todo lo que jugués y ganés ya está sumando. Porque ya tus estadísticas están cargadas en la planilla. Perfecto, vale, sí, sospeché que era él, pero por las dudas. Pero cuando me dijiste Marito de Malvinas, me acordé que él ayer en un audio había dicho que se anotó. La verdad, si tengo que dar mi top 3, creo que el equipo de Machi Majapapas va a dar que hablar. Obviamente, tengo que poner a mi equipo. Cepito con Miguel. Y el otro equipo que me gusta es el del Edgar con Pablo. Aunque sinceramente creo que toda la responsabilidad va a caer sobre los deditos del amigo Edgar. Pero ese sería mi top 3 para la Cepa Cup. No sé si acierto o no, pero puede haber sorpresas, puede haber revelaciones, puede haber decepciones. Sí, esa dupla me gusta, Dani, ¿eh? Pero creo que la tuya con el Machi, conseguiste un compañero. Si anda bien de platita, contrata a los chinos, pa, y la dejan chiquita, ¿eh? ¿Para qué grupo, Maxi? Acá en la descripción del video está el grupo de WhatsApp. Le das clic al link y te sumas, pa. Entras al grupo, te presentás, así te reconocemos. Y welcome to the jungle. No, portugués, inglés, la puta madre, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bilingüe nato, te diré. Bueno, esto está. Sí, es verdad, Miguel, no vi mal. Ah, es verdad, le erré pero recontra mal. No, Miguelí, mirá. Estoy perjudicando al equipo. Me parece que me equivoqué. Igual después voy a chequear si cuando revisé la primera vez, querido compi, ibas por este número. Para que todo sea parejo. O si alguno se puede tomar el trabajito de chequearlo y me avisa. Para que todo sea transparente. Ponele. Lo único que tenés que hacer, Maxi, es jugar carreras y ganarlas. Nada más. Yo el jueves a la noche me voy a tomar el trabajito de pasar por la estadística de cada participante. Tomo nota y ya el viernes, cuando realice el vivo, voy a traer los resultados. Así que lo único que hay que hacer es jugar. Pero ahí en el grupo de WhatsApp que yo te dije, que está en la descripción en el link, puedo ir dejando algunos datitos, como para ir motivándolos. Algún adelanto de posiciones y todo eso. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, Miguelito, faltaría después rechequear si la primera vez que vi tu información estabas en ese número. Si no, será corregido, obviamente.
Para eso se hace esto, para que quede el registro. Y bueno, iremos por otra victoria para seguir liderando el campeonato, Miguel. Pará, Cepito. ¡Ah, es verdad! Mirá, Víctor. Tiene razón. Pantera con Ervin. Nos van a dar una pateadora de culo, pero mal. Pero bueno, creo que de todos los que están, es la dupla más fuerte. Porque conozco cómo juega cada uno. Así que bueno, va a haber que meterle, muchachos, ¿eh? Duro, duro, duro. Duro, duro, duro hay que darle. Ojo. Que el Panterín se hace el humilde, pero cuando tiene que jugar, no lo parás, pa. Ojo. No lo parás, pa. Se me pasó por alto, pa. Es verdad. Sabía que había visto una pareja llamativa y no me acordaba quién. No, pará, Eric, no. Ya se están desafiando en el chat, pa. Esto se va a poner interesante, ¿eh? Se va a poner interesante, pa. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer que aparezca el bendito juego. Ahí estamos. Otra vez Singapur. Qué bonito. Las últimas 6 carreras, 5 en Singapur. No sé si hacer lo que hacen. ¿Probamos? Vamos a hacerlo con Hulkenberg. En la primera paramos, le mandamos blando. Perdón, paramos con los blandos, le mandamos duro y finalizamos con los medios. A ver qué onda. Sí, amigo, vale, está, la verdad, bastante parejo. Aunque yo creo que tu equipo, el equipo que conformaste con Erwin, tiene una leve ventaja. Pero bueno, se verán los papeles, pa. A ver qué pasa. Si tiene fundamentos o no. Dale, dale. Gracias por pasar, compa. Nos estamos viendo. Ahí está todo. ¿A quién? ¿A mí? A ver cómo no funciona. La paradita esta en los box. Si sirve o no sirve esta estrategia. ¿Eh? ¿Quién te dice, pa? Por ahí lo terminás motivando al Alan, ¿eh? Y empieza a jugar en serio. Yo creo que todos los equipos tienen algo especial, algo particular. Sí, sí. Ah, si tenía que poner duros, qué boludo, le mandé los medios, que me ya la cagué. Claro, era blando, duro, medio. Pero bueno, veremos a ver. Por ahí funciona, por ahí no funciona. A su nueva le puso lastre. ¿Y a su Piastri qué le puso? ¿Qué es ese potenciador?
¿Alguno sabe? Yo no lo diferencio bien. Y sí, este también tiene que entrar. Mata el silencio, Claro, yo le ponía el duro, hacía una vuelta más y me pasaba toda esa trompa. escupe la sangre, mancha la Bueno, la próxima que toque Singapur lo practicamos. sagrado, ¿Cómo le voy a agarrar el cauchín, pa? limpio, descala el mundo, destroza la escena. Yo no sé si va a entrar con ese Piastri a los Bucks. Tengo mis dudas. Chat. Entró. A pesar de que lo hicimos mal, nos está dando... Por ahora nos está dando resultado. Por ahora. Y estamos tirando 2 veces el DRS por vuelta. Interesante. Interesante. No, se está quedando el amigo Hulky, pa. Dale, capo. A ver si el DRS nos ayuda. Acá. Este es el momento, pa. Este es el ahora. No, tienen que pasarse 3 monos. No le va a dar. No, casi, pero la... Oh, era un jugador real. Bueno, casi, pero la ejecutamos mal. La hicimos al revés. Ah, qué lástima, che. Encima teníamos casi 100 puntos más que él. Sí, la regalamos. Piastri Tsunoda. Obviamente todo UP. Bueno, Miguelín. No podemos seguir sumando, pa. Se pinchó. Quiero la revancha en Singapur, te digo. Sí, sí. Sí, sí. A ver qué pasa. Bueno, Bahrein. Cuando todo pasa, cenizas frías y palabras, un susurro en la distancia, solo queda la esperanza. Esta pista bien tiene increíble y le cae de pelos, Igual dentro de todo está andando bien el amigo Hulkenberg, No hay nada que reclamarle, La última por ahí estuvo medio flojis. Pero bueno.
Viene acompañando bastante bien, te diré. Esa es la idea. Motivarlos a jugar, a ver. Sign y su nueva. Ups. A ver, bueno, igual ese Science va a tener que volver a entrar a las box. Vamos a esperar, aguantar el DRS para tirarlo en la super recta, como corresponde. Y veremos a ver si podemos salir con la segunda victoria en la Cepa Cup Racing por el momento. No sé cómo irá mi compa, pero bueno, a las estadísticas de mi compa, por un error mío, le pidieron el VAR. Así que está en análisis eso. Ahí entró Sainz, como era de esperarse. Y ya va. El amigo Mr. Incredible. Bien. Creo que la pista que mejor le sienta. Y bueno, Russell ya lo conocemos, pa. ¿Quién viene atrás, Lando? Encima viene con Blando. Olvídate, pa. Hay que estar atentos, Opa, otra victoria de Russell. Bien. Y Mister Increíble acompaña. Quinto lugar. Llevamos dos, Miguel.
puntos le sacábamos. Pero ¿qué trae el compás? 1 a 5, 6 4. Toda unidad de potencia. Y nosotros, nada. Raro. Me parece que al no tener unidad de potencia te empareja con gente más copies. Y acá en esto estamos recontra. Bueno, vamos a esperar que venga esto. Después, ¿qué te puedo decir, pa? Vamos a esperar la cajita de platino para ubicarnos nuevamente en la secuencia. Encima esta semana la liga semanal va a estar color de hormiga. Súper difícil. Bueno, igual, por los premios que entrega tampoco para matarse, ¿no? A ver qué sale ahora. Vamos por la tercera, Miguelín. Cenizas caen, todo es gris. Un alma ardiendo no quiere vivir. El odio quema, el tiempo muere. Nada queda, solo 18 bien. paredes. ¿Quién soy yo? No recuerdas. ¿Y qué tiene que ir a la tienda yo? ¿Eh? No, ya terminé. Papá. A ver qué pasa en Chinita. Menos mal que es con agua, pa. Me gusta la China acuática. Che, ¿por qué no tengo más lastre? Me muero. Lastre. Nada de UP. Veremos a ver cómo le cae ese potenciador acá en China. Alexander Albert, de French Arrows. Vamos a tirar un saludín cordial. Caminos rotos, bajo pies cansados. Grietas en la tierra gritando el pasado. Manos vacías que buscan el fuego. ¿Dónde quedó la fuerza en la caída? ¿Quién hace el polvo tras la herida? Somos guerreros de vuelta, levantando las piedras. El eco que no se quiebra. Guerreros de vuelta. Voces que chocan contra las montañas. Ríos que cruzan con rabia y sin mañas. Huellas marcadas, sudor en la piel. ¿Quién nos detiene si todo arde? ¿Quién se esconde cuando el alma parte? Somos guerreros de vuelta, levantando las piedras. El eco que no se quiebra. Leclerc y Hamilton. Guerreros de vuelta. Se está empezando a acercar ese Leclerc, Y nuestro amigo Hulky se está pinchando de una forma, pa. A ver si se acercó un poquito ahí. Sí, sí, bien. Bien trabajado, Hulky. Bien trabajado, Hulky. Ahí vino Machi, pa. ¿Qué onda, crack? Alto compañero te tocó en la Cepo Cup Racing, Mamita. Pero bueno. La ruletonta dijo eso, pa. Te vas a poner a pistear con el Maja Papas. Ojo, que es un compañero que por ahí otros capitanes hubieran querido. Obviamente no es mi caso, pero no te digo, uff, qué solicitado está el Maja Papas, pero podría haber sido convocado también por otros capitanes,
Se complicó un poquito las cosas, pa. Cuando la gente trabaja es así. Ponele. Hamilton se quedó sin neumático, pa. Bueno, Mister Increíble también. Y ahí viene el amigo Leclerc queriendo tirar un undercut. A ver qué onda. Y sí, mira, le va a salir, No, no, no. Muy bien el amigo, el Mister Increíble saliendo rápido. Yo creo que esto va a ser una locura, pa. Creo que esto va a ser una locura. Y ya se me están ocurriendo otras ideas interesantísimas, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver cómo va todo. ¿O no? Estamos transmitiendo con custodia, quiero que lo sepan. Ahí estamos. Ahí va el amigo George. Esta Pisturi como que le cuesta a Mister Increíble, pero creo que George hace todo el trabajo sucio. Uy, se le murió Leclerc, pa. Mal. Bueno, otra victoria más, amigo, amiga, compa. Vamos punteando la Cepo Cup. Yo creo que nadie apuesta por esta dupla, pero creo que vamos a dar que hablar, Otra doradita. Más madera. Bueno, creo que por el día de hoy vamos a jugar la última. Nos vamos a despedir. Calculo que ya varios participantes están a full con los deditos, porque nos quieren sacar del liderato, Miguel. Pero bueno, quiero que sepan que les va a costar. Les va a costar, Bueno, Miguel, me parece que se cortó la racha, pa. Una pateadora de poto me van a dar. Encima tiene a Leclerc, no, olvidate. Ese Leclerc va a llegar al final de la primera recta, ya va a estar primero. Sabelo.
vamos a tener que contrarrestar. Vamos a ponerle un instinct. Podemos dar el batacazo como no. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Dicho y hecho, mirá Leclerc. Primera curvita, cuarto. Pero tengo fe en que ese Sainz no rinda como tiene que rendir. Veremos. No, ese Leclerc es una animada. Y el amigo Sainz está bastante competitivo, te diré. Ya se le puso atrás del culito de Mr. Increíble. Mirá cómo viene, paga, no, me muero. Ah, ya se puso cuarto. ¿En qué momento? Bueno, por lo menos aguanté 2 vueltitas. Algo es algo. Algo es algo. Opa, mira ese DRS como fue, ¿eh? Le puso medios. Bueno, veremos a ver. ¿Cuánto me lleva? No, 8 segundos. No es tanto, no es tanto. La clave va a estar en ese Carlos Sainz, pa. Sin lugar a dudas. Opa, mira como el DRS ahí, pa. Me está gustando. ¿Cuántas vueltas va a darle, creo, con ese durito? Con ese Duracell. Ya bajamos a 4 segunditos, Le está mandando un revolín. Marca que me te digo. Ahí el amigo Mr. Increíble. La tiene que dejar chiquita, pa. Se puede dar. Mr. Incredible. No va a entrar con ese Leclerc. Hijo de puta, va a llegar, Está yendo a baja velocidad, pero de acá a la China. Me está yendo con el azul mal. No. La única clave era rendir mejor que Sainz, pero no nos está saliendo, pa. No, ya se pinchó el equipo. Se desmotivó al final, La venía peleando como un campeón. Mirá, llegó sin neumático. 6 vueltas dio Leclerc con un neumático duro. Debe ser un Leclerc 6 más o menos. Si no, no le encuentro explication. ¿A dónde me tirás el coso? ¿Para qué lo quiero ahora?
Creo que cumplimos un papel digno. A ver. No. Tremendo. Sí, unidad de potencia. Totalmente, pa. No había nada que hacer. Demasiado que peleamos. Demasiado. Y bueno, muchachos, hemos clasificado en el evento. Ya está el sorteo de la Cepo Cup. Ya están los equipos. Ya están jugando los equipos. Así que bueno, no queda más que despedirme esta mañana. A ver si clasificamos para el domingo en el evento. Y ver cómo sigue esto de la Cepo Cup. Así que bueno, se cuidan. Estamos en contacto. No te olvides darle like y comentar. Y nos estamos viendo. Cuídense, chicos. Chau, chau. A ver los cuernitos Hamilton, Hakkinen y Tsunoda, más el de Albon, porfa. Cada uno sabe, Hermosas anomalías desatan su furia, rompen cadenas con rabia y penuria. Hermosas anomalías en fuego nacidas, renacen del odio en almas perdidas. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda cachetear like, dejar un comentario y suscribirte. Hermosas anomalías desatan su furia, rompen cadenas con rabia y penuria.